¿Alguna vez te has preguntado cómo la electricidad fluye a través de los cables de tu casa y alimenta tus dispositivos? Es como una red oculta de caminos que transportan energía eléctrica. Llamamos a estos caminos circuitos eléctricos. Así como el agua necesita tuberías para fluir, la electricidad necesita cables para viajar. Y así como la cantidad de agua que fluye a través de una tubería puede cambiar, también puede hacerlo la cantidad de electricidad que fluye a través de un cable. Ahora, imagina que tienes una manguera con agua fluyendo a través de ella. ¿Qué sucede si aprietas la manguera en el medio? El flujo de agua se reduce, ¿verdad? Eso es porque estás aumentando la resistencia al flujo. La ley de Ohm nos ayuda a comprender esta relación entre voltaje, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Es como un código secreto que desvela los misterios de la electricidad. La ley de Ohm se representa mediante una fórmula simple: E = sin IXR. No dejes que las letras te asusten. Representan voltaje, E, corriente, I, y resistencia, R. Esta fórmula nos dice que el voltaje, E, en un circuito es igual a la corriente, I, multiplicada por la resistencia, R. Es como una receta matemática para entender la electricidad. Para comprender la ley de Ohm, necesitamos comprender qué significa cada uno de estos términos. Empecemos con el voltaje. El voltaje es como la presión eléctrica que empuja a los electrones, las pequeñas partículas que transportan la electricidad, a través de un circuito. Piensa en ello como la presión del agua en tus tuberías. Una presión más alta significa más fuerza empujando el agua, y un voltaje más alto significa más fuerza empujando los electrones. El voltaje se mide en voltios, V, y un voltaje más alto significa un empuje eléctrico más fuerte. Así como necesitas suficiente presión de agua para que tu ducha funcione correctamente, los dispositivos eléctricos necesitan un voltaje específico para funcionar correctamente. Por ejemplo, un enchufe de pared estándar en los Estados Unidos proporciona alrededor de 120 voltios, mientras que una batería de automóvil generalmente tiene un voltaje de 12 voltios. A continuación, tenemos la corriente. La corriente es el flujo de cargas eléctricas a través de un conductor, como un cable. Imagina un río que fluye. La cantidad de agua que pasa por un punto en un tiempo dado es como la corriente eléctrica. Un flujo más fuerte significa que está pasando más agua, y una corriente más alta significa que están fluyendo más cargas eléctricas. Medimos la corriente en amperios, a menudo abreviado como amperios. A. Un amperaje más alto significa que se mueven más cargas eléctricas a través del circuito por segundo. Piensa en ello como los diferentes ajustes de tu secador de pelo. Un ajuste más alto permite que fluya más corriente, generando más calor. Finalmente tenemos la resistencia. La resistencia, como su nombre lo indica, es la oposición al flujo de corriente eléctrica. ¿Recuerdas el ejemplo de la manguera de agua? Apretar la manguera aumenta la resistencia, reduciendo el flujo de agua. Del mismo modo, los componentes de un circuito eléctrico, como los propios cables o componentes especiales llamados resistencias, pueden resistir el flujo de corriente. La resistencia se mide en ohmios, omega. Cuanto mayor es la resistencia, más difícil es que fluya la corriente. Piensa en ello como tratar de empujar un objeto pesado cuesta arriba. Cuanto más empinada es la colina, mayor resistencia, más fuerte tienes que empujar, mayor voltaje requerido para la misma corriente. Sección 5. La ley de Ohm en acción, el triángulo mágico. Ahora que entendemos los componentes individuales, veamos cómo se relacionan entre sí usando la ley de Ohm, E = sin IXR. Imaginemos un triángulo dividido en tres secciones, con voltaje, E, en la parte superior, corriente, IMU, en la parte inferior izquierda y resistencia, R, en la parte inferior derecha. Este es nuestro triángulo de la ley de Ohm. Este triángulo es una herramienta útil para calcular cualquiera de los tres valores si conocemos los otros dos. Cubre el valor que deseas encontrar, y los dos valores restantes te muestran la ecuación. Por ejemplo, para encontrar el voltaje, E, cubre E en el triángulo. Te quedas con I y R juntos, lo que significa que los multiplicas, E = sin IXR. Para encontrar la corriente, I cubre I,
ves E sobre R, lo que indica división, I igual sin E, R. Para encontrar la resistencia, R, cubre R, te quedas con E sobre IR igual sin E, I. Digamos que tenemos un circuito con una batería de 12 voltios y una bombilla con una resistencia de 6 ohmios. Podemos usar la ley de Ohm para encontrar la corriente que fluye a través de la bombilla. A igual sin E, R igual sin 12V, 6 omega igual sin 2A. Esto significa que 2 amperios de corriente están fluyendo a través de la bombilla. Sección 6. Georg Ohm, el hombre. Detrás de la ley. El descubrimiento de esta relación fundamental entre voltaje, corriente y resistencia se le atribuye a Georg Simon Ohm, un físico alemán. En la década de 1820, Ohm realizó experimentos con diferentes materiales y observó cómo variaba el flujo de electricidad. Descubrió que la corriente a través de un conductor es directamente proporcional al voltaje a través de él, siempre que la temperatura permanezca constante. Esta innovadora observación llegó a conocerse como la ley de Ohm. El descubrimiento de Ohm revolucionó la comprensión de la electricidad y allanó el camino para innumerables avances en ingeniería eléctrica y tecnología. Su trabajo proporcionó un marco fundamental para analizar y diseñar circuitos eléctricos, lo que llevó al desarrollo de todo, desde bombillas simples hasta dispositivos electrónicos complejos. Sección 7. Aplicaciones del mundo real. La ley de Ohm en nuestras vidas. La ley de Ohm no es solo un concepto teórico confinado a los libros de texto. Tiene aplicaciones prácticas en innumerables dispositivos y tecnologías cotidianos. Piensa en el regulador de intensidad de luz en tu pared, que te permite controlar el brillo de tus luces. Esto funciona variando la resistencia en el circuito, lo que a su vez cambia la corriente que fluye a través de la bombilla, alterando su brillo. Otro ejemplo es el cargador de tu teléfono. Convierte el alto voltaje de la toma de corriente a un voltaje más bajo adecuado para la batería de tu teléfono. La ley de Ohm ayuda a determinar la resistencia adecuada necesaria en el circuito del cargador para garantizar que se entreguen el voltaje y la corriente correctos a tu teléfono. Desde los intrincados circuitos de las computadoras y los teléfonos inteligentes hasta las redes eléctricas que suministran electricidad a nuestros hogares, la ley de Ohm juega un papel crucial para garantizar que estos sistemas funcionen de manera correcta y segura. Sección 8. Solución de problemas con la ley de Ohm. Encontrar el problema. La ley de Ohm no solo es útil para diseñar productos electrónicos, también es una herramienta esencial para solucionar problemas eléctricos. Los electricistas y técnicos lo utilizan para diagnosticar fallas en los circuitos. Por ejemplo, si una bombilla no funciona, pueden medir el voltaje y la resistencia a través de la bombilla para determinar si la bombilla está fundida o si hay un problema con el cableado o la fuente de alimentación. Al comprender la relación entre voltaje, corriente y resistencia, los técnicos pueden identificar la fuente de un problema y realizar las reparaciones necesarias. La ley de Ohm les permite analizar el flujo de electricidad en un circuito e identificar cualquier anomalía que pueda indicar una falla. Sección 9. La importancia de la ley de Ohm. Un principio fundamental. En conclusión, la ley de Ohm es como un lenguaje fundamental para comprender y trabajar con la electricidad. Proporciona un marco simple pero poderoso para analizar y predecir el comportamiento de los circuitos eléctricos. Así como el alfabeto es fundamental para el lenguaje, la ley de Ohm es fundamental para la electrónica. Desde el diseño de dispositivos electrónicos complejos hasta la resolución de problemas eléctricos simples, la ley de Ohm es una herramienta indispensable para cualquiera que trabaje con electricidad. Ya sea que sea un ingeniero, un técnico o simplemente tenga curiosidad por saber cómo funciona el mundo, comprender esta ley fundamental abre una comprensión más profunda de los dispositivos y sistemas eléctricos que nos rodean todos los días.